Aquí en Melilla hay un personaje aragonés que es famoso ya por un montón de sitios. De la península mucha gente lo conoce. El personaje es Benito López Franco, de Cetina, Zaragoza, el soldado de los milagros. Ha hecho maravillas aquí en Melilla, igual a musulmanes que hebreos, todo el mundo venera a Benito. Yo no conocía nada de su vida, hasta que me la contaron y me quedé maravillada. Aquí estamos a Benito. A Benito. Hay que hacer la visitica de vez en cuando. Milagro. Claro. Eso es bueno. Muy bien. Eso es bueno. La historia de Benito es muy sencilla. Era un soldado que vino aquí a hacer la mili. Tuvo una relación con una chica que parece ser que era la hija de un militar de alta graduación. Este militar le mandó dar una paliza, se les pasó la mano y lo mataron. Hicieron creer que se había suicidado y durante muchos años estuvo enterrado sin saber por qué. Un buen día se les apareció a 3 señoras y les contó la historia de que no se había suicidado, de lo que le había pasado, y a raíz de aquello estas señoras empezaron a ver que le pedían cosas y hacía milagros. Guapo. Yo llevo ya aquí de hace ya 38 años aquí en el cementerio y cada vez vienen más gente. Yo le pedí un milagro a Benito porque fue el primer día que llegué aquí y le pedí que me concediera el trabajo. No habían pasado ni 20 días de irlo a ver cuando me llaman de que se va a abrir un supermercado, me presento y me cogieron. O sea, fue llegar aquí y el Benito López Franco me hizo el milagro.